Efesios 2, por favor. Efesios 2, versículos 8 al 10. Es el pasaje que nos corresponde en esta mañana. Libro de los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí no tengo que... Okay. Dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias por una oportunidad más de estar en este púlpito, con el único propósito, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, bendiciendo a tu pueblo, exaltando, animando, fortaleciendo, limpiando y restaurando, y sobre todo, Señor, dando vida a los que no la tienen. Te doy gracias, Padre Celestial, por el bebé que viene en camino. Te ruego que guardes a mi esposa, te ruego que permitas que sea un embarazo sano, conforme a tu... que me permita ser un mejor esposo y padre para mi familia. Bendice, Señor, a tu iglesia en esta mañana, porque es tuya, no es de nadie más. Tú pagaste con tu sangre por ellos. Y rogamos que seas tú hablando, que el Espíritu Santo lleve estas palabras, como bien decía mi hermano, como flechas al corazón para limpiarlo, purificarlo, santificarlo o dar vida, Señor. Solo tú sabes qué harás con tu palabra en esta mañana. Así que, Señor, ten misericordia. Me uno al Rey David orando: esconde tu precioso rostro de nuestros pecados y borra cada una de nuestras rebeliones conforme a la multitud de tus muchas y muchísimas piedades, Señor. Señor, venimos como tu pueblo deseando escuchar a Cristo y su evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, déjenme empezar con una introducción. Una de las cosas que tal vez nosotros como iglesia levantamos queja o reclamo o preocupación es cuando vemos cómo el evangelio en otras congregaciones es torcido, es manipulado, o cómo la gente rechaza cuando se habla de una seguridad de salvación. Eso es un choque fuerte al mundo, pero es un rechazo fuerte a la obra de Cristo. Pero sin la gracia de Dios alumbrando estas verdades es la respuesta natural de un corazón sin Cristo, que rechacen el evangelio. Mauro, ¿cómo estás? Pero lo que quiero llamar su atención fuertísimamente en esta mañana no es como los demás tuercen el evangelio, sino como su iglesia descuida, olvida y hasta pervierte el evangelio de Cristo. Deben hacerles algo. No me voy a adelantar. Cuando hablamos del evangelio, hablamos de cómo la gracia de Dios te dio vida, ¿de acuerdo? Cuando estaba muerto en delitos y pecados. Pero a veces solo vemos la gracia como ese asunto que me salvó. Y luego de alguna manera pienso que la salvación de ahora en adelante resulta en obras de un esfuerzo. Y la Biblia habla de esfuerzo. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas, ¿qué? Valiente. Pero si seguimos leyendo, dice, porque yo, Jehová, estoy contigo. Entonces yo quiero decirles algo, mis hermanos, y espero que hoy sea un poquitico más de luz en ese sentido. No es mi esfuerzo el que resulta dándome gracia. Es la gracia de Dios quien me da un esfuerzo santo y diligente para vivir como cristiano. Y se lo voy a demostrar hoy con estos pasajes. Recuerden que el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero recuerda, no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. En el evangelio, en las buenas noticias, encontramos un mensaje preciosísimo, pero empieza con las malas noticias o con las noticias donde no hay oportunidad de salvación en nuestras propias obras. Pero cuando estamos en Cristo, ahorita, ¿somos débiles o fuertes? ¿Fuertes?
débiles en nuestras fuerzas, fuertes en Cristo, ignorantes en nuestras fuerzas, pero Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Y hermanos, eso siempre va a seguir así hasta el último día. Yo soy débil, Dios es fuerte. Y siempre la Biblia me está diciendo, separado de Él, nada puedo hacer. Ahora, haciendo la introducción, encontré un tema interesante. Yo no sé si ustedes han escuchado del bullying cristiano. ¿Han escuchado algo de eso? Si ustedes colocan en internet bullying cristiano, van a encontrar a muchos hombres redactando y redactando sobre esto. Pero voy a decirles qué no es bullying cristiano. Bullying cristiano, perdón, lo que no es que yo me acerque a mi hermano, hable con mi hermano, exhorte a mi hermano, ame a mi hermano, ore por mi hermano y busque su santificación hombro a hombro, confiando en el poder del evangelio. Pero cuando hablamos del bullying, quiero decirle las características del bullying normal. Primera, trata de hacerte sentir que eres inferior. Usa lenguaje atrevido y hasta vulgar contra la persona para despreciarle. Tiene un cambio de actitud hacia la persona por envidia, celos, competencia, fama o promoción. Puede buscar información personal con el fin de deteriorar la imagen pública de la víctima ante sus compañeros. Busca la más mínima acción para humillarle. Trata de persuadir a los demás para que se burlen de él o simplemente lo desprecien. Y planea calumnias, rumores con el fin de hacerle daño. Ese es el bullying que le enseñan a los niños en el colegio de lo que hacen las personas. Yo no sé si ustedes vieron algunas de esas características que puedan pasar aún en nuestras familias. Decía el autor de este escrito que el bullying cristiano es la persona que se la pasa juzgando, señalando, condenando a la ligera a los demás, usando la Biblia como ladrillo contra el prójimo, no para invitarlos al arrepentimiento, sino para aumentar ellos mismos sus superegos y creerse super santos. Miren, ahora vamos a aterrizar lo que es bullying cristiano, que esa palabra no está en la Biblia, no existe, no quiero que caigamos en eso, pero sí suceden. Por ejemplo, ustedes han estado desilusionados de alguien que lo que habla con su boca no lo demuestran sus hechos. Sí. Y yo espero en el Señor que todos los días les pase esto cuando se paran al espejo. No. No eran ustedes. Eran los demás. Sí, la desilusión es con los demás que no viven como dicen. Y es una desgracia. Yo sé que es una pena. Pero debe empezar esa perspectiva de nosotros mismos. O cuando le decimos a alguien, mire, el mucho conocimiento los hace arrogantes. Como si conocer mucho a Dios de verdad fuera la culpa de las cosas malas que hacemos. O cuando le decimos, mire, usamos la humillación o la comparación. Y por favor, yo ruego que esto no haya pasado mucho. Y si ha pasado, pues bueno, eso es bullying. En donde le dicen a su esposo, mire, al esposo de tal, mire cómo la atiende, cómo la trae, y sea igual a él, porque sí es cristiano y usted sí. Eso no pasa, ¿no? Esas comparaciones ofensivas, esas humillaciones necias, ¿sí? Y alguien me dijo esta semana, pastor, mire, yo de verdad hago eso para ver si se pellizca, a ver si le pasa algo. Y yo me pregunto, ¿dónde en la Biblia dice que esa es la forma de restaurar a un hermano? Nadie a tu alrededor es digno de ti. Todo el mundo es débil, todo el mundo es hipócrita, todo el mundo es necio. Yo por eso no me involucro en muchas cosas de la iglesia porque de verdad yo prefiero evitarme problemas. Pero voy a decir algo, esta iglesia está llena de pecadores redimidos. Entonces, lo que es absolutamente seguro que ustedes van a recibir, sin lugar a dudas, es pecado. Pero también por la gracia de Dios hay perdón, restauración y misericordia. Somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. Hermanos, ¿quién le ha dicho a su esposo o a su esposa o a su hermano o a quien de nosotros, mira, ¿sabes qué? No te veo andando conforme al evangelio. No te veo andando rectamente conforme al evangelio. Y ustedes lo leyeron en Gálatas, ¿no? Vayan a Gálatas, por favor, rápidamente. Gálatas 2, solamente para recordar. Gálatas 2 del 11 al 14. Ya por fin la noticia del niño se fue. Yo me quería soltar eso. Gálatas 2, 11. Dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía,
le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué fue lo que pasó? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo era como el pastor de Jerusalén o el jefe del Sanedrín, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo de la circuncisión. El apóstol Pedro se paró de esa mesa, dejó de comer con los gentiles porque le tenía miedo a los hombres. Verso 13. Y en su simulación, y como veíamos en el libro de Gálatas en la serie pasada, la simulación significa que cuando Pedro se paró de la mesa, él se paró con convicciones bíblicas del Antiguo Testamento. Esa comida no la puedo comer. Yo no puedo estar con gentiles comiendo, entonces qué pena con ustedes, yo me aparto. Eso fue lo que él dio a entender. Por eso el apóstol Pablo le dice, usted obliga a los gentiles a judaizar. Pero la raíz de la situación no fue el judaizar, era que le tenía miedo a los hombres. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Mis hermanos, y es aquí donde quiero profundizar un poco más. Mira que el apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro diciendo, mira, no te veo andando conforme a la verdad del evangelio. Y yo les repito, ¿se han visto diciéndole eso a alguien? Porque me voy a poner en el lugar de cualquiera de ustedes en este caso. Si hubiéramos visto a Pedro, ¿cuánto estuvo con el Señor? 3 años y de nada le sirvió. Pedro, no es la segunda, esta es como la tercera vez que usted se avergüenza del Señor. Pedro, de verdad, disque apóstol. Pedro, vas directo al infierno, o sea, una está bien, 2, pero 3 veces ya negando. ¿Así lo trató el apóstol Pablo? ¿Así nos tratamos nosotros? Disque cristiano, y le sale por aquí, ¿y de qué le sirve tanta oración? ¿De qué le sirve tanta Biblia? No es la forma bíblica, porque lo que estamos diciendo con esas frases es que mi carne puede moldear a la carne. O sea, maltratar la carne va a moldear la carne, a ver si se pellizca, como decía esta persona. No, el apóstol Pablo le dice, mira Pedro, tu problema en este momento es que no andas conforme a la verdad del evangelio. ¿Cuál era el problema inicial? Le tenía miedo a los hombres. ¿En qué sentido iba en contra del evangelio? Si sigue leyendo, el sentido es este. Pablo, ya Cristo murió por todos tus pecados y su justicia está sobre ti. Ya estás completamente perdonado y perfecto en Cristo. Por tanto, no tienes que seguirle teniendo más miedo a los hombres. Puedes comer con libertad con esos gentiles, pero no hagas eso, Pedro, no lo hagas, pero usa el evangelio. Usa el evangelio. Y si ustedes son honestos conmigo, espero, no todos, pero si son honestos, en sus mentes están diciéndose lo siguiente: la verdad, yo no uso el evangelio para exhortar a mi familia. No usamos ese evangelio como una herramienta para restauración. ¿Creemos que el evangelio es para los perdidos o creemos que el evangelio es para de vez en cuando desde el púlpito? No, el evangelio es diario y aplicado rectamente. ¿Sí? ¿Qué pensarían si su esposa esta tarde le dice, mi amor, no andas conforme a la verdad del evangelio? ¿Suena raro? Bueno, yo estoy acostumbrado a que me mande al infierno, o que me diga que no soy cristiano, o que me amenace con el pastor. No es la forma de actuar, mis hermanos. Entonces, el evangelio es tan que no lo usamos para restaurarnos los unos a los otros. Y es mi intención que volvamos a ver el evangelio en esta mañana. Efesios 2 en sus Biblias, por favor. Efesios 2. Y vamos a recordar solo unas porciones. La Biblia nos dice esto. Efesios 2:1. Voy a resumir. Dice, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso quiere decir que antes de Cristo vivíamos una vida llena de maldad, en inmundicia, siguiendo la corriente de este mundo bajo la potestad de Satanás. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios nos amó aun estando muertos, nos dio vida por gracia, y ya vamos a ver esa gracia, con un propósito sublime, con un propósito increíble que está en el versículo 7. ¿Cuál es ese propósito?
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia en su bondad para con nosotros. Sigue, Tatiana. Bienvenidos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si esto es verdad, ustedes y yo hemos sido los más tontos y necios del mundo, queriendo brillar por nosotros mismos o queriéndonos mostrar increíbles a los demás, o cuando ustedes y yo maltratamos a alguien diciéndole disque cristiano. Porque el Señor, el propósito es mostrar las riquezas de su gracia, no mostrar las riquezas de tu increíble orgullo y prepotencia. Eso no dice la Biblia. Ahora vayamos al 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cada vez que usted se escucha la palabra gracia en el contexto de Dios, vamos a decir siempre favor no merecido. Eso es lo que decimos facilito. O sea, ¿qué significa gracia en el contexto de Dios? Favor divino no merecido. Se asume que Dios en su bondad le da algo a alguien que no lo merece. Deben ser un poco más específico. Favor mostrado a quien no lo merece, pero le muestra a Dios su favor a quien realmente merece todo lo contrario. Es decir, Dios le muestra su salvación y misericordia por gracia a alguien cuando esa persona realmente merece el infierno, ¿verdad? Eso es gracia. Pero voy a volver a insistir, asumimos la gracia como ese día en que Dios me salvó. Asumimos la gracia como haber sido perdonados todos mis pecados. Yo estaba muerto en delitos y pecados y Dios en su gracia me levantó. ¿Sí? Ahora, si yo quiero caminar, ¿qué necesito? Si me permiten la analogía. Dios me levantó, estoy parado, ahora soy salvo. Ahora doy el primer paso. ¿En qué poder doy ese primer paso? En su misma gracia. La gracia que me salva es exactamente la misma gracia que me sostiene. De nuevo, sería tan increíble si Dios nos abriera los ojos hoy y viéramos esto, que si yo veo a alguien o me ven a mí en debilidades o haciendo cosas, podamos decir, ese hermano lo que necesita es más gracia. Y la gracia se manifiesta a través del evangelio. Porque la gracia es darle y seguirle dando a alguien que no merece ese favor, pero que lo necesita. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Ahora, cuando ustedes van al griego y utilizan un diccionario bíblico que se llama Strong. Strong es una numerología que permite estudiar el griego, y ellos específicamente hablan de la gracia así: influencia divina sobre el corazón y reflejo en su vida. Es decir, cuando hablamos de que somos salvos por gracia, no es solamente el día que nos salvaron, sino esa gracia que nos levanta, es la misma gracia que nos lleva hacia adelante. Vayan a Tito, por favor, y miremos esta verdad. Tito 2, 11 al 14. Carta de Tito, después de 2 Timoteo 2, 11 al 14. Dice la palabra de Dios. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, ¿quién nos está enseñando? La gracia de Dios. ¿Qué nos está enseñando la gracia de Dios? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando Dios me encontró y lo encontró a usted, estábamos como muertos en delitos y pecados. Ahora Dios te da vida para que puedas renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por medio de qué? De su gracia. Miren, déjenme decirles algo. ¿Se han sentido a veces muy miserables cuando caen en pecado? Y la culpa lo aprisiona a uno tan fuerte. Y siente uno que no, como que no puedo seguir en esto, yo no soy digno, lo mejor es yo salirme de esto. Lo que estamos viendo no es otra cosa que la cosecha de haber confiado en la carne, no necesariamente pecado.
Porque si de verdad tuviera mostrado el evangelio, yo entiendo que tengo un Cristo que se deleita en perdonar, tengo un abogado que es fiel y justo para perdonarme, pero cuando el evangelio es distorsionado, yo castigo mi carne porque yo creo que autoflagelándome, yo voy a cambiar. Y yo soy testigo propio de cuántas veces me he impuesto cosas para cambiar y no pasa absolutamente nada. Y el Señor me dice, mira, no es tu carne, es mi gracia la que te va a enseñar a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y en el contexto, ¿cuáles son esas buenas obras? Las que nacen en la vida de un creyente por la gracia de Dios. ¿Cuáles son? Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y eso que están viendo. Es la gloria de Dios manifestada en su gracia para que podamos vivir la vida cristiana que Él quiera. Y de verdad, familia en el Señor, nos hemos encontrado orando, pidiendo más gracia por ese familiar o por ese hermano. Señor, dale más gracia. No. De alguna manera extraña y rara, necia y tonta, hemos creído que podemos cambiar a las personas con cantaleta, con humillaciones y con desprecios. Y como dice el Señor, bueno, no está en la Biblia originales, pero que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Todos hemos pasado por eso, o por lo menos la gran mayoría. No usamos el evangelio. Mira, no andas conforme a la verdad del evangelio. Pero yo no puedo restaurar conforme al evangelio si no conozco el evangelio. La pasada semana estuve en la ciudad de Medellín, en el pueblo. Hay 14, 16 estudiantes. ¿Sabes cuántos conocían el evangelio? Son salvos por gracia. Ellos creen que la salvación no se pierde. Pero cuando estos amados estudiantes pasaron al frente a escribir el evangelio, habían 10 evangelios diferentes. Si nos pasáramos a todos nosotros, ¿cuántos evangelios diferentes habrían? Y no es golpe, es que eso es lo que va a restaurar a mi hijo, a mi esposa, a mi vida, a mis hermanos, el evangelio, aplicado en la vida para restauración. Sí, ya uno tiene miedo de hablar con algunos o de pronto tratarse, porque entonces cuando se van a confesar pecados es una peleadera y no porque usted y no, porque no, espérese un segundo, es el evangelio el que tiene poder para traer gracia a la vida de los creyentes, y la gracia nos pone a servir, la gracia nos hace firmes, la gracia nos permite acercarnos más a Dios, la gracia de Dios vence el pecado. Amén. ¿Es verdad? Ahora, hay algo que el evangelio hace al final, que es una invitación al arrepentimiento y fe. Entonces, hay una pregunta que yo quiero hacer y que ustedes la tengan presente. Dice, bueno, pastor, si la salvación es antes de la fundación del mundo, que Dios nos escogió, la salvación es eterna, ¿en dónde encaja que yo crea o que yo me arrepienta? Porque si todo es de Dios, ¿qué sentido tiene que yo le diga a la gente, vengan arrepentimiento y fe? Y el apóstol Pablo contesta esa pregunta. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Ah, qué bueno, por medio de la fe. Ah, esa es la parte que pongo yo. No. La fe me permite creer, pero esa fe, dice la Biblia, no es de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia, pero creemos en ese mensaje del evangelio por la fe, pero esa fe es un don de Dios que me abre los ojos y me permite creer. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Amados, si conocemos la Biblia y si conocemos el evangelio que descuidamos, pero aún somos salvos por Él, ha sido porque Dios nos dio fe. No porque hayas leído 20 libros, o no porque vengas de la iglesia de tal persona, o porque hayas sido discipulada por tal persona. Ha sido porque Dios te dio fe. Y puedes ver el evangelio de una manera clara, de una manera concreta. ¿Qué es
lo que el Evangelio me permite creer. ¿Qué es lo primero que el Evangelio me permite creer y ver con tanta facilidad? Primero, ¿qué es? Que soy malo, que soy pecador, que he ofendido a Dios de todas las maneras posibles, que nací por ese pecado, no solamente voluntariamente, sino que es un pecado que viene de Adán y Eva, y que ese pecado que he cometido mucha parte de mi vida, lo único que merece es que muerte. No solamente muerte física, muerte espiritual, sino que la fe me permite entender que yo soy digno realmente de ¿qué? Del infierno. Eso me permite ver la fe. Y igualmente la fe me dice, mira, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda agradar, no hay nada que pueda ser deleitoso a los ojos de Dios para que Él decida salvarme. Al contrario, yo soy consciente que lo único que merezco es el infierno. Porque solamente por medio de la fe nos permite ver de verdad quiénes somos en nuestro pecado. Sin fe, vamos a seguir viendo que somos increíbles, que somos buenos, que vamos derecho al cielo, pero con fe, toda la gloria es de Dios. Toda la gloria es del Señor. Asimismo, el Señor nos dice, mira, pero esa misma fe te dice que Dios te ama. Que Dios en su misericordia, a pesar de que estás muerto en tus delitos y pecados, Dios te ama y envía un sustituto. Ese sustituto es Cristo, que vino a vivir la vida que tú no puedes vivir. Y a morir la muerte que ustedes y yo merecíamos. Mis hermanos, cuando Cristo fue a la cruz, ¿por cuántos pecados pagó? ¿Y por qué nos es tan difícil entender que el que murió por mí es el que me puede limpiar y restaurar hoy? ¿Por qué no es tan difícil entender que el que murió por todos mis pecados, el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día, cuando el Padre dijo, estoy complacido en lo que hiciste por ellos, es el mismo que hoy nos limpia, nos restaura, nos purifica a través de su poderoso evangelio? Pero lo olvidamos y lo hacemos a un lado. ¿Y saben para qué Dios nos dice todo esto? Efesios 2:9. Porque no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora estamos hablando de la salvación, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Llevas 10 años en el cristianismo. ¿Sigue siendo lo mismo? No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué dicen? De nuevo, estaba muerto, me dieron vida, no es por obras para que nadie se gloríe. Llevo 10 años en el cristianismo. ¿Ahora sí puedo gloriarme? No. Sigue siendo el mismo pasaje. Y quiero que piensen en esto. Cuando nuestra pecaminosidad se quiere exaltar diciendo yo sí, ustedes no, yo sí leo y ustedes no leen, el Señor dice la gloria es solo mía. Y si tú estás viviendo como creyente y te estás exaltando a sí mismo, voy a humillarte porque eso es lo que necesitas. Dios da gracia a los humildes y humilla a los soberbios, dice la Biblia. Entonces no es por obras para que nadie se gloríe. A los 10 años de cristianismo y a los 20 años nunca hay un motivo de gloria en la vida de un creyente que no sea Cristo y su evangelio. Efesios 2:10, ¿para qué nos salvó el Señor? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí cantamos el Salmo 100, ¿recuerdan el Salmo 100? Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando ustedes leen la Biblia, Efesios 2:10 dice, somos hechura suya. ¿Qué palabra viene a su mente con la palabra hechura? Creados, fabricados. Hermanos, la palabra hechura no es solamente alguien que Dios fabricó. La palabra hechura viene de un término griego que de casualidad sí se llama una literatura reformada en Colombia, poema. Y la palabra poema es la raíz de ¿qué palabra? Poema. Y cuando la palabra de Dios utiliza esta palabra poema, nos insinúa la creación de algo artístico. Ya les había dado ese adelanto hace 15 días.
Entonces, cuando Dios dice, somos hechura suya, somos una obra de arte en las manos de Dios. ¿Nos vemos así? Porque eso es lo que Dios está haciendo. Somos una obra de arte que Dios está haciendo, está plasmando la imagen de quién en esa obra de arte. De Cristo. Eso es lo que está haciendo Dios en la vida de todo creyente. Ahora, de nuevo, cuando Dios decidió hacer una obra de arte, no cogió los mejores pinceles, las mejores pinturas, no. Cogió el material más sucio, más inmundo, y muchos de esos materiales están aquí sentados. De lo más terrible, de lo más podrido, de lo más hediondo a los ojos de Dios, Dios dice, voy a coger esto y voy a hacer una obra de arte, voy a empezar a formar una obra de arte en donde al final de esa obra de arte va a estar Cristo. Y ahorita está Cristo. Y amados, de nuevo, cuando ustedes ven una obra de arte preciosa, ustedes no son ilusos en ir a coger la esquina del cuadro y felicitar al cuadro, ¿no? ¿Qué cuadro tan lindo eres? No. La pregunta que uno se hace de ese cuadro es ¿quién es ese autor? Para que cuando vean esa obra de arte, toda la gloria y la alabanza sea de nuestro Dios que nos está haciendo. Somos hechura suya, poema suyo, obra de arte suyo, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Ahora, ¿qué pasó con esas buenas obras? Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la palabra anduviésemos es para que caminen, para que anden, para que se conduzcan, para que procedan con un estilo de vida completamente nuevo. Mis hermanos, estas obras en las que Dios pone a andar a sus hijos, ¿desde cuándo fueron preparadas? Desde antes de la fundación del mundo. Y no importa la hora, al final la gloria solo es de Dios, porque Dios la creó para que tú andes en ella. Amén. O sea, ¿cuál es la finalidad de esa buena obra? Que cada vez que andemos en esas buenas obras, cada vez nos parezcamos más a Cristo, a Cristo, a Cristo. Entonces, cuando ustedes vean a alguien o me vean a mí sintiéndome orgulloso por lo que sé, o usted no ora tanto como yo, dice, mira, no seas tan tonto, no seas tan iluso, porque si lees y haces, dale gloria al Señor, porque fue una obra que Dios preparó para tu vida, y la gloria es solo de Dios. Pero no es nuestra tendencia. Hermanos, cuando alguien dice, yo no tengo tiempo para el Señor, o cuando alguien dice, mira, yo no le veo ánimo y yo me he enfriado mucho, a la luz de este texto, yo me haría otras preguntas. Porque Dios preparó esas buenas obras para que sus hijos anden. Y Dios no está preguntando si quiere. No, Dios ya las diseñó para que anden. Entonces, un genuino creyente ya está dando esas buenas obras. Déjenme hacer una ilustración con Pedro. Esta semana estudiamos a Pedro con las células. ¿Recuerda cuando el Señor le dice a Pedro, hablando de su crucifixión, y el Señor le dice a todos sus discípulos, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí? Y Pedro responde, aunque todos se escandalicen, yo no. O sea, Dios está hablando, diciendo, va a pasar. Y Pedro dice, no, es imposible que me pase algo así. Y no solamente el Señor le dijo eso a Pedro, luego le dice, Pedro, no solamente te vas a escandalizar, sino me vas a negar 3 veces. ¿Y qué dice Pedro? Señor, aunque me sea necesario morir, eso nunca va a pasar. Estoy usando mis palabras, por favor. ¿En quién está descansando Pedro? En él mismo. Luego, ustedes van a la negación de Pedro. Pedro termina llorando amargamente. Pedro se va a pescar otra vez. ¿Recuerdan? Y dice la Biblia que Pedro invitó a 6 discípulos más, a 6 apóstoles. Se fueron todos esos 7 a pescar. ¿Y saben cuántos sacaron en toda la noche? Ni uno. Ahora, si estuviera Javier Gil en esa playa y se para y los ve toda la noche sin pescar, dice, eso le pasa por negar al Señor. Eso le pasa por necio y eso es disciplina del Señor. Eso es lo que merece sus hechos. Pero si yo volteo a mirar a la derecha, hay alguien haciéndole un pescado a ellos. ¿Quién es ese alguien? Jesucristo mismo les está haciendo un pescado y les tiene un desayuno y les dice, hijitos, tienen que comer. Y ellos responden, no. Y el Señor está en la playa haciéndoles pescado. Y si yo estuviera ahí, Señor, y de verdad les vas a hacer pescado, ¿por qué no trae otra tormenta que los sacuda, Señor, a ver si cambian? El Señor dice,
Ah, tiren la red al lado derecho. ¿Y saben qué pasa con esa red? Se llena. 153 pescados grandes. Ahora, si Javier Gil estuviera, yo estaría muy enojado. Señor, te negó, maldijo, vino una empleada del servicio y te negó. ¿Y tú le vas a dar toda una pesca completa? Dice, sí, porque él es mío, no es tuyo. Y yo sé quién es él, y yo sé cuándo va a caer, y yo sé todas las debilidades que él tiene. Lo que más necesita Pedro es que yo venga a decirle que le amo. Y llenó esa red de pescados. Y luego ustedes conocen la historia, ¿no? Pedro le negó 3 veces y el Señor lo restaura 3 veces. Pedro, ¿me amas? Ustedes se fijan que no le dijo el Señor, Pedro, ¿me quieres obedecer? El Señor sabía que en Gálatas 2 iba a volver a cometer esa falta. Sí. Pedro, ¿me vas a obedecer? Sí, Señor, ya de en adelante nunca te voy a negar. Te aseguro que el Señor vuelve a decir, Pedro, me vas a negar otras 3 veces. Y 3 veces, y 3 veces, hasta que entiendas que mi poder viene de mí y no de ti. Es mi gracia la que te hace firme, es mi gracia la que te sostiene y es mi gracia la que te va a permitir, Pedro, morir al lado de tu esposa, como dice la historia, boca abajo por causa de Cristo. Entonces, mis hermanos, las obras no te van a salvar, las obras no van a mejorar el plan de redención, pero si las obras te empiezan a hacer llenar de orgullo, tienes un problema serio y estás desviándote del evangelio. Porque aún las buenas obras que vives, Dios las preparó de antemano. Y si hay alguien aquí que se ha enfriado, que ha dejado de ser lo que era antes, ¿qué debemos orar? Señor, ve a su playa, ve a su lugar y dale más gracia. Dale más gracia. No, mi amor, usted ya no es lo que era antes. Yo estoy tan desilusionado de usted. ¿Eso funciona? ¿Ha funcionado a alguien? La cantaleta, la grosería, la vulgaridad, las humillaciones. Mis hermanos, si Dios nos y me permite entender hoy por su gracia que yo lo que necesito es gracia, hoy yo voy a ser libre de la desesperación y de la angustia que a veces lo oprime a uno tan fuerte. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, yo sé que tú me vas a negar 3 veces. O sea, por favor, no quiero ser blasfemo, pero se imaginan que el Señor te dirá, yo sé que la otra semana vas a robar. Señor, yo sí vas a robar. Por favor, yo no estoy diciendo que el Señor vaya a decirles eso, ¿sí? Estoy siguiendo el ejemplo de Pedro. Y aún el Señor hablando, Pedro dice, no, eso no va a pasar. Mis hermanos, ¿cómo comienza el texto en Efesios 2:1? Viviendo en delitos y pecados. ¿Y cómo acaba Efesios 2:10? En buenas obras para la gloria de Dios. Fuimos rescatados de esta vana manera de vivir, no con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Miren, de nuevo, si ustedes se siguen diciendo en esta mañana, no tengo tiempo o vivo muy ocupado, entonces tal vez el Señor aún en tu vida no ha llegado para ponerte a vivir en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Pastor, yo no soy salvo. No estoy hablando de salvación por obras. Estoy hablando que la salvación se hace visible por las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y pudiéramos reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces, o estamos en esas buenas obras conforme a la voluntad de Dios para su gloria o no. Pero si seguimos diciendo que es por falta de tiempo, no. ¿Ustedes creen que el poder de Dios no está por encima de mi falta de tiempo? ¿O que Dios no está por encima de mi pereza? Hablaba con los hermanos ahorita una reflexión, todavía tengo tiempo, en donde un hermano decía, pastor, a veces falta mucho tiempo, pero cuando nos invitan a una reunión, a un evento, a alguna reunión familiar, 3 horas antes hay que sacar porque hay que arreglar las damas, las uñas y los hombres, yo no sé qué se hacen antes. Y el cabello y hay que conseguir el vestido y hay que demorarnos, ¿sí me entiendes? Pero nadie te dice, o por lo menos no he escuchado, dice, mire, qué pena con usted. No puede ir a la reunión de su hijo, de su hija o su matrimonio
porque tengo mucho trabajo. Entonces voy a adelantar trabajo mientras ustedes están en su reunión, yo voy a adelantar trabajo aquí. No. O bueno, no es común, ¿verdad? Mis hermanos, yo solo quiero decirles que lo que necesitamos es gracia. Gracia. Entender la gracia. Pero esa gracia llega a nuestras vidas a través del Evangelio. Por favor, reflexionen. ¿Usan el Evangelio? ¿Usamos el Evangelio para restaurarnos? ¿O cuántas veces su esposo y su esposa se han ido al infierno porque no dan testimonio? ¿Qué dice si terminamos pidiendo ese poder en esta mañana? Si le decimos, Señor, yo quiero aferrarme a Cristo, yo quiero tener de su poder, yo quiero llevar su fruto, Señor, para que la gloria sea solo tuya. Pero de verdad, esto solo se entiende por gracia. Solo Dios puede abrir los ojos y mostrarlo. Permítame terminar en oración. Señor y Padre Santo, Señor de los cielos, a mí me ha costado en gran manera descansar en mi carne. Lágrimas, dolores, juicios, necedades. Hoy, junto con mi familia en Cristo, somos ese Pedro, Señor, que a veces creemos que nunca pasaremos por ciertas aguas. Pero que pasamos, Señor, y tú en tu gracia nos rescatas, nos sostienes. Y yo te ruego hoy, tanto a las personas que no te aman hoy como a los que te amamos, que podamos ser como ese Pedro, Señor, siguiendo su ejemplo, que cuando se estaba hundiendo en el agua, no intentó nadar, no intentó buscar ayuda en los hombres, solo levantó su mano, Señor, y dijo, Señor, sálvame. Solo tú puedes dar vida hoy, Señor. Solo tú puedes abrir la mente y el corazón de muchos aquí para entender la necesidad de la gracia para andar en buenas obras y no de las buenas obras para alcanzar gracia, porque eso no es sino una herejía, Señor. Padre, por favor, permítenos seguir el ejemplo de tu palabra para exhortar a nuestros niños entre esposo y esposa, esposa y esposo, entre nuestros hermanos en la iglesia, usando el Evangelio, porque el Evangelio tiene poder para salvar, restaurar, sanar, animar, consolar. No nos dejes ser más ciegos, Señor, y necios de corazón, atacándonos y despreciando tu palabra. Señor Jesús, te ruego, Señor, que limpies almas, corazones, que nos des de tu amor y nos bendigas más con tu gracia para renunciar a todos esos deseos mundanos y vivir una vida santa para tu gloria. Señor, ten piedad de nosotros. Concédenos, por favor, un fuerte arrepentimiento a no seguir despreciando tu evangelio y a reconocer el poder de tu gracia y no el poder miserable de mi carne que no es. Señor, muéstranos eso. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, permítenos levantarnos en esta mañana y poder descansar y decir libremente que somos lo que somos por tu gracia y que todo lo que hagamos es bajo el poder de tu gracia. Y aún yo te ruego, Señor, en la vida de todos mis hermanos, aún de mi futuro hijo o hija, que le concedas esa gracia, Señor, desde ahí mismo. A todos nosotros, hasta el mayor, esa gracia para vivir la vida cristiana, esa gracia para perdonar, esa gracia para amar a los enemigos, esa gracia para restaurar los matrimonios, esa gracia para que los varones de esta congregación se paren firmes y fuertes cada día a enseñar y a guiar a su familia en el poder del evangelio. Señor, haznos morir a nuestra carne, haznos morir al orgullo y a la pretensión de las obras necias,
porque las horas que vienen de tu mano no causan orgullo, pero la carne sí trae orgullo, egoísmo, competencia, fastidio, solo trapos de inmundicia delante de tu presencia. Y rogamos que tu gracia nos asista, Señor, que nos protejas de nosotros mismos, y reconocemos, Señor, que no somos mejores que Pedro. Es más, Padre, te doy gracias por esta historia, y te doy gracias, Señor, que a pesar de que merezco el más profundo de los infiernos, tu misericordia me levanta, me sostiene y me alimenta día tras día para poder seguir siendo esposo y padre y pastor de esta congregación. Es tu gracia, Señor. Y luego que tu gracia sostenga esta iglesia, y que tu gracia sostenga los matrimonios, y que tu misma gracia salve en esta mañana por medio de la fe a aquellos que aún están muertos en delitos y pecados. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor Jesucristo. Amén.